Buenos días queridos hermanos, queridas hermanas, en el lugar donde se encuentren, donde estén apartando un tiempo para poder hacer contacto con la palabra de Dios, y aquellos que también van a estar viendo estos mensajes posteriormente, ya que son muchas las reproducciones que hay de los videos, los mensajes, las prédicas que estamos transmitiendo en vivo a través de las diferentes plataformas virtuales que hoy están a disposición, y son muchos los lugares a donde llegan estos mensajes. Así que para todos un abrazo muy grande en el Señor, deseos de bendición, de fortaleza, de ánimo, de consuelo, de paciencia, y que todos podamos ser edificados hoy con la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy una serie de estudios que tienen que ver con profetas menores, y les hemos puesto por título los grandes mensajes o los mensajes mayores de los profetas menores. ¿Por qué se les llama profetas menores? No por rango, sino por contenido, comparado con otros profetas que en verdad han sido usados por Dios de una manera más extensa, quizás no tanto en su ministerio, pero sí en la exposición de la Escritura que ha llegado a nuestras manos hoy, como lo son Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel. En el caso de otros profetas, como los que vamos a estar nombrando en un ratito, han tenido escritos muy cortos de algunos capítulos. Simplemente por ese motivo se les llama, es solamente un título que se le pone profetas menores, pero no porque sean menores en ministerio o menores en rango o menores en cuanto a vida, ¿sí? Entonces vamos a ver los grandes mensajes de los profetas menores. Son 12, por lo tanto nos va a llevar 12 prédicas. Y sí, va a ser un poquito extenso, pero te animo a que lo guardes, lo archives, lo colecciones, y de esa manera tienes el estudio completo de estos hermosos mensajes, de estas grandes lecciones que nos dejan los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Te desafío que los memorices si quieres. Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Malaquías. Hoy vamos a estar viendo el último. Empezamos al revés, pero no tienen un orden cronológico muy estricto, por eso es indistinto cuál usemos primero, cuál usemos después. Pero Dios estuvo moviendo mi corazón en esta semana a través de los 4 capítulos que conforman el libro del profeta Malaquías, que es un libro que tiene un lugar especial, por llamarlo así, en el canon bíblico, porque cierra el Antiguo Testamento. A manera de contexto, a manera de introducción, podemos decir que en lo que respecta al autor, al profeta, a Malaquías, se desconocen datos biográficos acerca de su familia, acerca de su tribu, del lugar de nacimiento. De hecho, la palabra Malaquías significa mensajero de Dios. Algunos comentaristas inclusive piensan que no es el nombre del profeta Malaquías, sino el nombre del libro del profeta, mensaje de Dios. Es indistinto, ¿sí? Pero sí sabemos más o menos la fecha, aunque tampoco podemos ser precisos, en que él emitió o transmitió su profecía. Para poder ubicarnos un poquito, ustedes recuerdan que la nación de Israel, que entró en el territorio de Canaán, la tierra prometida a los patriarcas, tuvo un tiempo de gloria con Saúl. Bueno, primeramente obviamente con Samuel, con Saúl, con David, con Salomón, pero luego entró en una decadencia porque se fueron apartando del Señor. La división de las 12 tribus que conformaban la nación de Israel, 10 se fueron hacia el norte y 2 quedaron en el sur, ya marcó un poco el debilitamiento del imperio.
un debilitamiento que era moral, social, religioso, familiar, espiritual. Dios envió profetas, varios profetas, que profetizaron tanto en las 10 tribus del norte como en las 2 tribus del sur, para advertirles que si no recapacitaban de sus malos caminos, Dios iba a enviarles un severo castigo. Y como no creyeron, rechazaron, como dijo Jesús en aquel lamento sobre Jerusalén, mataban y apedreaban a los profetas y a los que les eran enviados, llegó la cautividad a través del primer rey que cautivó, Nabucodonosor, y el primer imperio, el imperio babilonio. Anteriormente a esto, el imperio también asirio había cautivado a las tribus del norte, luego Nabucodonosor cautivó a las tribus del sur, y comenzó el tiempo del exilio, de la cautividad, donde Dios también siguió enviando profetas a su pueblo que estaba en la cautividad. El foco bíblico se concentra principalmente en la cautividad de las tribus del sur en Babilonia. Babilonia, que si bien siguió siendo capital del imperio casi más influyente en el mundo de aquel entonces, fue cambiando de mando esa capital. Primero, como dije recién, le pertenecía justamente al imperio babilonio, pero luego el imperio babilonio cae bajo el imperio medo-persa y Ciro y Artajerjes siguen utilizando Babilonia como capital por lo esplendoroso de esa ciudad. Luego caen los medo-persas y llega Alejandro Magno con Grecia y sigue utilizando Babilonia como capital porque era una ciudad hermosísima. Bueno, esto a modo solamente de un dato geográfico. Cuando Malaquías está dando su profecía, bajo el imperio persa, ya había cierto permiso de que los judíos regresen a su tierra. Seguían siendo esclavos, pero tenían cierta libertad. Este fue un cambio radical del imperio medo-persa. No quisieron hacer como los babilonios, que se llevaban a todo el imperio que cautivaban esclavos a su territorio. Ellos los seguían manteniendo como tributarios, pero les permitían volver a su territorio. Obviamente esto fue gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que permitió esto para que los judíos, luego de 70 años de cautividad, comiencen a regresar otra vez a Jerusalén. Una Jerusalén que había quedado en ruinas por la invasión del primer rey de Nabucodonosor. Hubieron varios grupos que fueron regresando desde Babilonia a Jerusalén, con Zorobabel, con Esdras, ¿sí?, que reconstruyó principalmente la parte religiosa del templo y que tuvo diferentes viajes porque tenía que volver a cumplir sus funciones dentro de Babilonia. Luego Nehemías, el gran reconstructor del muro. Hubieron casi 3 grupos principalmente que estuvieron regresando. Malaquías, no se sabe exactamente la fecha, pero probablemente profetizó antes de la reconstrucción del muro y después de la reconstrucción del templo en su parte inicial. O algunos piensan que ya el muro se había construido, pero te acuerdas que bajo Nehemías tuvo una interrupción el muro por los vecinos que estaban molestando. Nehemías tuvo que volver a ver al rey Artajerjes y luego regresó. Bueno, pero más o menos para que te ubiques, en ese tiempo Malaquías estaba profetizando. O sea que el templo, en su parte inicial, ya estaba reconstruido. Los cultos y el sistema mosaico ya había sido también reiniciado. Habían familias que estaban viviendo en Jerusalén y que de a poco estaban reconstruyendo la vida social también. Y en ese tiempo, probablemente, también Nehemías estaba empezando a construir el muro. O sea que era un tiempo donde había baja condición moral y baja condición religiosa del pueblo. Habían regresado de Babilonia, muchos de ellos habían nacido en Babilonia, porque no te olvides que ya habían pasado más de medio siglo, entonces muchos de los que regresaron, los más ancianos, habían visto
el templo anterior y la ciudad anterior y habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Pero la gran mayoría del pueblo al que Malaquías le estaba profetizando había nacido en Babilonia, nunca había visto Jerusalén y conocía la historia de Dios y de los patriarcas y de las promesas de un reino davídico por transmisión oral de sus padres o de sus abuelos. Habían venido con las costumbres de Babilonia, con la idolatría de Babilonia y con mucho dinero de Babilonia porque habían prosperado. Y claro, todo esto hacía que este pueblo tenga su propia posición respecto a lo que opinaba acerca de Dios. Hay una frase que se repite en todo el libro de Malaquías, que es la frase decís o habéis dicho o vosotros dijisteis. En la denuncia que Dios hace al pueblo a través de Malaquías, constantemente le está diciendo al pueblo, bueno, ok, pero esto es lo que ustedes dicen. Ahora me van a escuchar lo que yo digo. 14 veces, si vos querés después tomarte el tiempo, no te vas a demorar mucho de subrayar cuántas veces Dios dice, vosotros decís, ustedes dicen, lo que ustedes dijeron. Vas a ver que son 14 veces. Pero vas a ver también que se repite, yo me tomé el tiempo de hacerlo, 18 veces la palabra yo, refiriéndose a Jehová. En todo el libro de Malaquías es Dios el que habla a través del profeta. Y Dios repite varias veces el pronombre personal yo, 18 veces, como diciendo, ustedes dicen, pero ahora van a escuchar lo que yo digo. Es un reclamo del gran Jehová, del gran yo, el gran yo soy, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que está exigiendo respuestas a un pueblo que se estaba apartando de los caminos del Señor. Cuando yo hacía este repaso en el libro de Malaquías y subrayaba la cantidad de veces que aparece la palabra yo, donde Jehová dice yo haré esto, yo reuniré, yo castigaré, yo los amo, me acordaba de otra sección en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, te desafío, te dejo también la tarea para que lo hagas, donde en las 7 cartas del Señor a las 7 iglesias de Asia, se repiten también, creo que más de 20 veces, o cerca de 20 veces, el pronombre personal yo. ¿Sí? ¿Te acordás que dice, yo conozco tus obras, por ejemplo? Yo la arrojo en cama. Yo vendré. Y así lo podés ir subrayando. Y yo decía, qué interesante, ¿no? Porque tanto cerrando el Antiguo Testamento, como cerrando el Nuevo Testamento, el mensaje del gran yo soy sigue siendo el mismo. Mírenme a mí. No es que Dios rechaza tu opinión. No es que a Dios no le importa lo que nosotros pensamos, pero es un llamado de atención para que veamos, revisemos nuestros valores, nuestros principios y reconozcamos que muy probablemente lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo creo, lo que a mí me conviene, mis propios derechos, se han puesto por encima de los preceptos de Dios. Así que el gran yo soy cierra el Antiguo Testamento, ¿sí? Aquí en Malaquías, en miras a su primera venida, porque damos vuelta a la página de Malaquías y nos encontramos con Mateo, el Mesías vino en su primera venida, y cierra también el gran yo soy las páginas del Nuevo Testamento, como dijimos recién, en Apocalipsis, ya en miras no de su primera venida, sino de su segunda venida, con la misma temática, reclamando sus derechos. Y eso es lo que tenemos aquí, lo que quiero que veamos hoy. El gran yo soy, que está exigiendo respuestas de su pueblo, que está reclamando sus derechos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver 5 cosas que estaban sucediendo en la nación de Israel en este tiempo especial, donde de a poco estaban volviendo a la vida social, religiosa, económica, política, donde Dios estaba avivando el corazón de profetas como Malaquías, de estadistas como Esdras, de arquitectos como Nehemías, y Dios iba moviendo el corazón de personas claves para llevar a su pueblo
al punto cúlmine que iba a ser la venida del Mesías. Nosotros sabemos que posterior al libro de Malaquías y previo al libro de Mateo, tenemos lo que en historia se conoce como los 400 años de silencio, que es lo que abarca el reinado del imperio griego, que fue posterior al medo-persa, y el inicio del imperio romano, los 100 primeros años prácticamente del imperio romano y los casi 300 años de gobierno griego, y luego nace el Señor Jesucristo. Pero aunque para nosotros fue silencio, no fue para Dios. Dios siguió trabajando y Dios iba preparando el camino para la llegada del Mesías. Y lo mismo está sucediendo ahora, queridos hermanos. Tal vez a nosotros nos parece que Dios no está haciendo nada en la iglesia, que Dios se manifiesta indiferente ante todo lo loco que el mundo está, ante esta pandemia, que Dios no está haciendo nada en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, pero Dios está obrando y nosotros tenemos que entender que somos parte de una obra de Dios mucho más grande de lo que dura nuestra vida. Quiero repetir esto, tenemos que entender que tú y yo somos parte de una obra, de un obrar, de un plan de Dios que dura mucho más de lo que dura tu vida y mi vida. Malaquías lo entendió, la mayoría del pueblo no lo comprendía, por eso se apartaban de los caminos del Señor porque no comprendían su obrar. Y Dios va a reclamar, va a poner el dedo en la llaga, principalmente en 5 cosas que el pueblo aquí en Jerusalén, una Jerusalén que estaba siendo reconstruida, debía cambiar, debía ajustar sus principios. La primer demanda, el primer reclamo, se debe a que ellos habían despreciado el amor de Dios. Fíjate que el mensaje de Dios a través de Malaquías apunta directamente al corazón. Luego va a hablar de otros problemas. Va a hablar de un problema de conducta con la santidad, va a hablar de un problema de carácter con la paciencia, va a hablar de un problema de fe con la falta de ofrendas, va a hablar de un problema de convicción, pero antes de denunciar todas esas cosas, Dios muy sabiamente va a la raíz de todos estos problemas, va al corazón. Y habrán leído en mi libro de nombre Cada día muero, hay una frase que yo repito. El corazón de todo problema, el centro o el corazón de todo problema, siempre es un problema del corazón. El corazón de todo problema siempre es un problema del corazón. Y los problemas que estaban existiendo en la vida social, moral y religiosa del pueblo de Israel en tiempo del profeta Malaquías nacían del corazón de cada uno de los israelitas. Fíjate cómo empieza el libro. Capítulo 1, versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra, o sea, es una demanda, es un reto de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Y no tiene mejor manera de empezar su discurso Dios que abriendo su propio corazón. Yo os he amado. Fíjate qué manera tan tierna en que Jehová, el gran yo soy, comienza su mensaje. Se pueden percibir casi lágrimas en el rostro del Señor. Y con un tono de tristeza dice al pueblo, a su propio pueblo, pensar que yo te amo tanto, pensar que yo te amé tanto y mira cómo me pagas. Así empieza Dios su mensaje, abre su corazón y apunta al corazón del pueblo. Yo os he amado, dice Jehová, pero inmediatamente a esto le adjunta Jehová la respuesta del pueblo. Sin embargo, ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? Ahora, esto es tremendo. Porque Dios les dice, yo les amo, yo les amé, ¿qué más tengo que hacer para demostrarle que los amo? ¿Por qué me pagan así? Y la respuesta del pueblo es de lo más despectiva, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Ahora, ¿cómo podían decirle a Jehová, ¿en qué nos amaste? Cuando ellos
fueron liberados de Egipto hacía siglos atrás por mano de Moisés, guiados por el desierto con tantos milagros, introducidos a una tierra prometida que fluye leche y miel, aún protegidos en la cautividad, y ahora Dios obrando en el corazón de los reyes del mundo para que ellos vuelvan a su tierra, agitando el corazón de personas para que reconstruyan el pueblo. Y sin embargo ellos dicen, ¿y en qué nos amaste? Mira, el primer reclamo, si querés anotarlo, es que ellos despreciaron su amor. Y no hay peor pecado que el pecado de la ingratitud. Cuando mi amor hacia Dios comienza a enfriarse y comienza a apagarse, no hay esperanzas. Cuando el amor de Dios hacia mí deja de ser el motor que me mueva, que me guíe, que me impulse a cada una de las cosas que hago, deja de haber actividad y entro en la desesperación y en la desesperanza, porque la ingratitud es el germen de todos los pecados. Esa fue la denuncia que el Señor Jesucristo le hizo a la primera iglesia del grupo de 7 en Apocalipsis 2 y 3. Yo conozco tus obras, le dijo a Éfeso, yo sé que tienes paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una traducción más exacta de esa frase sería, tengo contra ti que voluntariamente has soltado, voluntariamente has dejado que se vaya tu amor por lo principal. ¿Y cuál es mi amor por lo principal? ¿Y cuál debe ser mi principal objeto de amor? Tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jehová. Tiene que ser Dios. Y cuando yo voluntariamente permito que otras cosas vayan ocupando el lugar de Dios en mi vida y mi fuerza, mis energías, mi tiempo comienzan a irse detrás de ese nuevo ídolo, porque al fin y al cabo es un ídolo, ahí viene el reclamo del Señor. Has dejado voluntariamente que el principal objeto de tu amor sea liberado, sea perdido, sea abandonado. Y esto es tremendo. Y esa es la misma denuncia que el Señor está haciendo a su pueblo. Por eso el Señor Jesucristo, en la playa del mar de Galilea, en San Juan 21, apuntó directamente a eso cuando restauró el corazón de Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro tenía un torbellino de ideas dentro de él. Había traicionado a su propio maestro tan cobardemente como lo hizo Judas, pero no tuvo la decisión de ir a quitarse la vida. De alguna manera él dijo, algo más debe haber después de mi fracaso. Y sí, había mucho más después de su fracaso, pero primero hacía falta una charla privada con su maestro. Y Jesús tiernamente lo abraza y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Es que si no está claro esto, no podemos avanzar en la vida cristiana. Fíjate lo que dice, acompáñame en la lectura, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, hablando de el amor y el lugar que el amor a Dios debe tener en nuestras vidas. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, no dice el amor a Cristo, nuestro hacia Él, dice el amor de Él hacia nosotros, el amor de Cristo nos constriñe. La NBI dice, el amor de Cristo nos obliga, es lo que nos impulsa, lo que nos mueve. El amor de Cristo nos constriñe y tenemos que vivir pensando en esto, dice Pablo, que si uno murió por todo, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. ¿Cómo voy a lograr esta convicción de vivir para aquel que murió y resucitó por mí? Si el amor de Cristo hacia mí me constriñe, me impulsa, me obliga, me mueve, es mi motor. Así que la primera denuncia aquí en Malaquías, lo tenemos en los primeros versículos, es que ellos estaban despreciando su amor. Despreciando su amor.
Había una elección intencional de Dios. Por eso dice a continuación, si querés leer, a Esaú aborrecí, amé a Jacob, convertí los montes de Esaú en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, dice, yo destruiré. Vuestros ojos lo verán. ¿Qué está diciendo Jehová? Yo voluntariamente te elegí a ti, a Israel, por sobre Esaú, perdón. A pesar de que Esaú había sido el primogénito, yo elegí a Jacob. El amor que te tengo. Y tú me preguntas, ¿en qué me has amado? ¿En qué me has amado? Nosotros necesitamos reforzar. No digo reconocer, estaría de más decir reconocer, porque son sobradas las manifestaciones del amor de Dios por ti y por mí. Solo basta cerrar los ojos y repasar durante algunos minutos los milagros que Él ha hecho en tu vida, las veces que Él intervino en tu beneficio, las veces en que Él te defendió cuando nadie te defendía, las veces que Él escuchó tus lágrimas. Y podemos decir en qué nos has amado. Son monumentos, son altares de la fidelidad de Dios por nosotros. Eso nos constriñe, nos obliga, nos impulsa. Si estamos siguiendo a Dios sin amor, ¿qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Nada soy. Es algo hueco, como un címbalo que retiñe y nada más. Es solamente religión. Entramos ahora al segundo reclamo del gran yo soy a través del profeta Malaquías. Y lo tenemos en el capítulo 1 también, pero ahora en el versículo 6 y 7. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora, dice Jehová, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y fíjate que a los primeros que reclama son a los líderes espirituales, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y la respuesta de Jehová está en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y encima me dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y las 5 divisiones que yo voy a mencionar aquí en el bosquejo, todas tienen como factor común estas preguntas del pueblo, preguntas despectivas, indiferentes. Recién vimos una en el punto 1, ¿no? Que hablaba del amor. ¿En qué nos has amado? Y aquí vemos otra. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos despreciado? Y el gran yo soy está reclamando en segundo lugar que ellos deshonraron las demandas de Dios, principalmente con respecto a los líderes. Ya, y luego vamos a ver toda la lista, como que Dios dice, a ver, por si ustedes no saben, yo les voy a decir puntualmente en qué áreas ustedes me están deshonrando. Pero aquí tenemos el reclamo del gran yo soy. El pueblo de Israel estaba deshonrando las demandas de Dios. Y apunta en primer lugar a los líderes. Y apunta en primer lugar a la santidad. Y lo leemos, fíjate, versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y comienza la lista de inmundicias que el pueblo de Israel estaba ofreciendo justamente en la mesa del altar. Ahora pues, versículo 9, o un poquito antes, perdón, el 8. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es como que Dios dice, yo quiero ver qué pasa si tú vas con esta ofrenda a tu príncipe. El príncipe de ellos estaba en Babilonia, porque eran los persas. A ver si él te lo va a aceptar. Ah, pero conmigo sí, ¿no? Dice Jehová. A mí me traes el animal ciego, el cojo, no me traes las primicias, inmundo, sucio. No te importan mis demandas de santidad. A ver si tu príncipe te lo acepta.
Y hermanos, creo que muchas veces nosotros somos más diligentes y más responsables en cumplir las demandas del gobierno que en cumplir las demandas de Dios. Más responsables en cumplir las demandas del gobierno de la tierra que de cumplir la demanda del gobierno de los cielos. A ver si nuestro jefe de trabajo va a permitir que lleguemos tarde como llegamos tarde al culto. A ver si el sistema impositivo va a permitir que le demos el dinero que me sobra al momento de pagar mis impuestos, como hacemos cuando ponemos para la ofrenda las moneditas que nos sobran. A ver si nos van a mantener los servicios básicos. A ver si el municipio o el sector o el conjunto donde vivimos va a permitir que seamos tan desordenados en nuestra forma de vida como a veces somos en nuestro desorden en las cosas del Señor. A ver si tu príncipe te lo acepta. Eso dice Dios. Ellos estaban deshonrando las demandas del gran yo soy. Y principalmente apuntaba a la vida de santidad. Dijo el gran yo soy, ¿te acordás? En labios del apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. El gran yo soy demanda santidad. Y aquí apunta el versículo 12 a la mesa del Señor, ¿no? Dice, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Inmunda es la mesa de Jehová. O sea, habían llegado a un punto de decir, al fin y al cabo no importa. Si igual, mira, el templo que tenemos ni se compara con el templo que había hecho Salomón. Es un templo que está todo roto. Vino Esdras y lo reconstruyó así nomás. Así que demos un sacrificio así nomás. Un animal cualquiera, no importa. Es despreciable. Esto es inmundo. La cosa es cumplir una religiosidad. No, dijo el Señor. No. El templo podrá estar todavía medio arruinado, pero mis demandas no están arruinadas. Y Él sigue exigiendo un compromiso con la santidad. El apóstol Pablo habla también de la mesa del Señor. ¿Te acordás? Podemos leerlo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21. Y después otro pasaje más de 2 Corintios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Un compromiso con la santidad. Y dice también la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, conocemos ese pasaje, versículo 14. No os unáis en yugo desigual. A veces aplicamos esto en el noviazgo o en el matrimonio, pero se aplica a cualquier tipo de unión. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Fíjate que aquí Malaquías también apuntaba a las ofrendas en el templo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, os recibiré. Fíjate, y podemos leer tantos versículos que me hablan acerca de los reclamos del gran yo soy hacia una vida de santidad. Y a veces nos cansamos, seamos honestos, de mantener en alto la barrera de la santidad. Ellos se habían cansado. Dice el versículo 13, volvamos a Malaquías, capítulo 1, por favor, versículo 13.
También habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Fíjate lo que dijo el pueblo. Oh, qué fastidio es esto. Me están despreciando, dice Jehová de los ejércitos, porque están trayendo lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentan como ofrenda. ¿Voy a aceptar yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy, ahí está el gran yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Pero mira lo que dijeron en el versículo 13, oh, qué fastidio que es esto. Y yo te pregunto, ¿estás fastidiado de mantener en alto, honrando las demandas de Dios en todas las áreas de tu vida? Pero vuelvo a insistir, aquí la denuncia es respecto a la santidad, porque ellos estaban manifestando inmundicia en sus sacrificios. O estamos diciendo como el pueblo, estoy fastidiado, ya no quiero saber más nada. Me voy a tomar una licencia para pecar, porque estoy cansado de mantenerme puro. Estoy cansado de luchar con la tentación. Estoy cansado de obedecer las demandas de Dios. Qué fastidio que es esto. Me fastidia tener que estar viviendo dentro de lo que Dios me exige. Eso pasa cuando el amor de Cristo no te constriñe. Por eso el primer punto apuntó al corazón, porque cuando tu corazón no está gobernado por el amor de Dios hacia ti, y cuando tu vida de santidad no está impulsada por la respuesta de tu amor hacia Él, te acaba fastidiando las demandas de Dios. Si el amor de Cristo no te constriñe, vas a acabar fastidiado de obedecer a Dios. Se te va a hacer una carga obedecer los preceptos de Dios. Punto 3. Capítulo 2. Vimos ya dos reclamos del gran yo soy. Primero, despreciaron su amor. Segundo, deshonraron sus demandas. Vamos a ver en tercer lugar que desafiaron su paciencia. Desafiaron su paciencia. Capítulo 2, versículo 17, otra vez la misma pregunta, ¿sí? Que estamos mencionando, ¿no? Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y otra vez la pregunta de ellos, ¿y en qué lo hemos cansado? O sea, ellos parece que para ellos estaba todo bien. ¿En qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Fíjate al punto que habían llegado estos israelitas. Estaban a las puertas de un avivamiento nacional. Tenían la oportunidad, bajo permiso del rey de Persia, de volver a reconstruir su pueblo. Sin embargo, estaban con esta actitud de despecho ante Dios. Y estaban desafiando insolentemente su paciencia. Y estaban diciendo, cada uno hace lo que se le antoja. Cualquiera que hace mal, parece que a Dios le gusta. Y además se complace en ellos. ¿Dónde está el Dios de la justicia? ¿Dónde está? Ahora, cuando vos dejás de ver el obrar de Dios a tu alrededor y comenzás a ver la prosperidad del impío y comenzás a pensar de que Dios se olvidó de ti, abrís una ventana muy grande de tu mente para que Satanás meta todas sus mentiras. Ellos estaban desafiando la paciencia. ¿Dónde? La paciencia de Dios. ¿Dónde está? A ver, no viene. No viene. Claro, tenemos que entender, yo lo dije en la introducción, de que el pueblo de Israel se forjó con la esperanza de un reino mesiánico. Vos te acordás el pacto davídico. Estamos retrocediendo a Malaquías, ¿sí? Varios siglos atrás. Casi 5 siglos atrás comenzaron las promesas a los patriarcas, a Abraham primero, y después el pacto davídico. Una nación, un rey, un reino, gobierno mundial, prosperidad. Muchos de los pasajes que hoy utilizan erróneamente los que pregonan el evangelio de la prosperidad, los sacan de aquí. Esto es para Israel, el futuro reino mesiánico. Y claro, todas estas promesas se esfumaban vez tras vez.
Pensaban que tal vez con David, con Salomón, que fue el tiempo de gloria de la nación de Israel, ya iba a venir el dominio mundial. ¿Y qué es lo que vino? La cautividad. Ahora, con el permiso de los reyes de Persia, pensaban que tal vez podía ser, bueno, ahora sí, pero no pasaba nada. Seguían con la mayoría de la ciudad en ruinas. Entonces constantemente el pueblo de Israel decía, me parece que todo esto de un Mesías que va a venir es todo mentira. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Y estaban desafiando la paciencia de Dios de que este Mesías no venía. Ellos no sabían que a la vuelta de página nomás, porque vos volteás la página de Malaquías y llegó Cristo, nacido en Belén, en el Evangelio de Mateo. A la vuelta de página nomás, ya el Mesías venía. Era cuestión de esperar. Claro, es fácil para nosotros decirlo hoy, pero para esa generación, recién lo mencionamos, tenían que pasar 400 años, que fueron los 400 años de silencio. Bueno, está bien, humanamente hablando fue mucho tiempo, pero ¿llegó o no llegó el Mesías? ¿Llegó o no llegó? Claro que llegó, no lo reconocieron, a lo suyo vino y no lo recibieron, pero llegar, llegó. Ahora, nosotros a veces medimos el obrar de Dios con los cálculos humanos, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que si 1000 años es un día, 400 años es medio día, es un ratito nada más. Pero ellos confundieron los tiempos de Dios, desafiaron la paciencia de Dios. Leamos por favor Romanos capítulo 2 y otros versículos más que nos hablan de este tema. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, estoy leyendo Romanos 2:4, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Somos ignorantes respecto a los tiempos de Dios. Y una frase que muchas veces repito es que muchas veces las demoras de Dios son la antesala de un milagro más grande. Si ellos hubiesen tenido una perspectiva más amplia del obrar de Dios, hubieran alimentado su fe y no hubieran desafiado la paciencia de Dios y hubiesen dicho, bueno, tengamos paciencia, va a llegar lo que Dios prometió. Dios no miente. Dios no miente. Fíjate otro versículo más. En Mateo 24, palabras del Señor Jesucristo. Mateo 24, 48. Estamos ahí, ¿no? Después de Malaquías. Mateo 24, 48. Dice versículo 48, pero si el siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con borrachos, ¿va a venir el señor de aquel siervo en el día que éste ni se lo imagina y a la hora que no sabe, y lo va a castigar duramente? Y así estaba el pueblo de Israel. Y así podemos estar nosotros hoy, porque fíjate que hay mucha similitud, ¿verdad?, entre aquel entonces y este. Ellos estaban en espera de la primera venida de Cristo. Bueno, ellos no sabían nada de la primera y de la segunda. Ellos esperaban al Mesías. Nosotros también, y muchas veces caemos en la misma desesperación. Y decimos, bueno, ya pasaron 2000 años de iglesia. ¿Será o no será verdad esto de que el Señor va a venir a arrebatar a su iglesia, que viene el milenio? ¿Será verdad todo esto? Estoy cansado de esperar. Y desafiamos la paciencia del Señor. Pero el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Y querido hermano, hermana, hoy más que nunca tenemos que estar reavivando nuestra expectativa de la pronta venida del Señor. Mira, la cosa es muy simple. Aunque se tardó en venir la primera vez, vino. Aunque se tarde en venir la segunda vez, viene. Y como leímos en Mateo, con el ejemplo del siervo malo que dijo, el Señor se tarda en venir, voy a emborracharme, voy a golpear a mis amigos, y vino el Señor y lo castigó duramente. Así nos puede pasar a nosotros.
Cuidado, porque fíjate lo que continúa el texto. Sigamos leyendo, ¿no? Leímos 2 recién, 2:17, pero dice el 3:1. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Se estaba refiriendo a Elías, que luego se cumplió en Juan el Bautista, ¿te acordás? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Sí, viene. Lo está diciendo Jehová de los ejércitos. Eso dice el capítulo 3, versículo 1. Este Señor que ustedes buscan, que ustedes desean, que dicen que no va a venir, viene porque viene. Voy a mandar primero mi mensajero para que prepare el camino y luego él va a venir a su templo. Pero, versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Léelo, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque, ojo, dice, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y muchas veces estamos desafiando la paciencia de Dios diciendo, ¿cuándo será? ¿Cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo va a venir el Señor? Pero no estamos preparados. Y yo te pregunto, si el Señor viene hoy, ¿estás preparado, preparada? Primero te pregunto, ¿realmente sabes si eres salvo o no? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Recuerdas el momento en que el Señor fue el que lavó tus pecados? Dice que es como jabón de lavadores, ¿no? Y si ya eres parte de la familia de Dios, ¿realmente tu vida corresponde al amor de Cristo? Porque a veces estamos desafiando su paciencia al mismo tiempo que estamos deshonrando sus preceptos. Así que este es el tercer reclamo del gran yo soy a su pueblo. El cuarto, capítulo 3 también, pero ahora versículo 6. Y otra pregunta insolente del pueblo. Porque yo Jehová, fíjate otra vez la palabra yo, ¿no? Te dije que se repetía varias veces. Porque yo Jehová no cambio. No cambio. O sea, ustedes dicen que yo no voy a venir, yo no cambio. Lo que dije lo voy a cumplir. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. Porque si yo hubiese cambiado, los hubiera consumido. Pero porque yo no cambio y soy fiel a mis promesas, ustedes no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, versículo 7, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí viene la insolencia otra vez del pueblo. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué tenemos que volvernos? ¿Y en qué nos apartamos? Qué increíble, ¿no? Y Dios le responde con otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? La respuesta subyacente es no, obviamente que no. Bueno, sin embargo, dice el versículo 8, ustedes me habéis robado. Y la respuesta otra vez del pueblo, ¿y en qué te hemos robado? Y la respuesta otra vez de Dios. Y aquí va al grano, en vuestros diezmos y ofrendas. Esta es la cuarta exigencia o reclamo del gran yo soy. Y tiene que ver con las ofrendas. Ustedes se han apartado de mí, dice Jehová. Tienen que volverse a mí. ¿Volvernos? ¿Y en qué nos hemos apartado? ¿Y en qué me están robando? ¿Nosotros? ¿Robarte a ti? ¿Cuándo te robamos? Y a veces nosotros caemos en la misma ignorancia, ¿no? No, está todo bien, no pasa nada. Es lo mismo que Dios le dijo a la iglesia en la Odisea, también en Apocalipsis 3. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no te das cuenta, piensa, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y muchas veces cuando persistimos en este estado, nos autoconvencemos que estamos bien cuando estamos mal. Yo soy rico y me he enriquecido, y eran un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y fíjate qué interesante, porque primero, antes de denunciar que ellos no estaban ofrendando como correspondían,
les denuncia que ellos se habían apartado. Porque la ofrenda, y acá estamos hablando de la ofrenda material, porque habla, ¿no? Malaquías, diezmos y ofrendas. La ofrenda es el resultado de ofrendar mi corazón y mi vida a Dios primero. Por eso Dios primero le dice, ustedes se apartaron de mí y porque se han apartado de mí, están ofrendando poco. ¿Te das cuenta? Una frase que me gusta repetir, y la vamos a leer ahora, la vamos a comparar a respaldar con un versículo, es que ofrendar, hermano, hermana, no es dar. Ofrendar no es dar, ofrendar es darme. Ofrendar no es dar, ofrendar es darme. Y vamos en 2 de Corintios 8:5. 2 de Corintios, el pasaje más extenso en el Nuevo Testamento de la ofrenda. 2 de Corintios capítulo 8 y 9, el pasaje más extenso. 8:5 dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron ustedes primeramente al Señor y luego ofrendaron. Ofrendar no es darme. Los macedonios, acá que era el ejemplo que Pablo estaba utilizando en la iglesia en Corinto, dice, primero se dieron ustedes al Señor, primero, y luego nos dieron la ofrenda a nosotros. Por eso el reclamo del Señor, primero es que se habían apartado de Él, y segundo que estaban decayendo en sus ofrendas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no estaban ofrendando? Porque ellos querían retener el dinero por miedo a perderlo. Ahora, tú me dirás, bueno, Pablo, pero tenés que entender, pobre, los judíos venían de la esclavitud, toda Jerusalén rota, estaban comiendo pan por la calle. No, ¿qué comiendo pan por la calle? Vinieron con los bolsillos cargados de oro desde Babilonia. Vinieron con los bolsillos cargados de oro desde Babilonia, porque el judío es tan hábil para los negocios que se enriquece aún siendo esclavo. Ellos tenían, no es que no tenían. Acordate que el profeta Ageo, que fue medio contemporáneo a Malaquías, le dice, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? Lo podés ver ahí en capítulo 1, verso 2 al 9 de Ageo. Sus casas están artesonadas y la casa de Jehová está desierta. Ellos tenían unas casas de lujo. Y ahora, hermano, a veces vemos nosotros las casas de lujo, los carros de lujo, los viajes de placer que los hermanos de la iglesia tienen, pero al rato de la ofrenda parece que hay un cocodrilo en el bolsillo que no permite ofrendar a Dios, pero cuando hay que gastar para otras cosas, sí gastamos. Y esa es la denuncia. Ahora, ¿por qué ellos no daban si tenían? Porque dudaban de que Dios vaya a recompensarles. Esta es la cuarta demanda de Jehová. Dudaban de su provisión. Y me temo a veces, hermanos, porque aquí dice ustedes me han robado, ¿no? Que las iglesias, nuestras iglesias, muchas veces están conformadas por bandas de ladrones. Y aunque sea duro decirlo, es la realidad. Nuestras iglesias a veces están conformadas por bandas de ladrones espirituales que constantemente le están robando al Señor. Y esto es terrible, y el Señor Jesucristo no va a permitir que se haga esto. Y el gran yo soy del Antiguo Testamento no iba a permitir. Ellos decían, y pero si damos y nos quedamos sin nada. ¿Pero qué le dice en el versículo 10? Probadme. Fíjate, versículo 10, vamos a leerlo. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, van a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es como que Dios le dice, no duden de mi provisión. Ustedes ofrenden y pruébenme. Fíjate, ante la duda del pueblo, el desafío de Dios. Pruébenme. Van a ver si yo no les doy más de lo que ustedes han ofrendado. Y voy a llenar sus casas hasta que sobreabunde. Pero tienen que dar un paso de fe. Ofrendar es un paso de fe. Hermano, hermana, si tu ofrenda está débil, es porque tu espiritualidad está débil. Tu vida de devoción a Dios está débil. Porque la ofrenda es un reflejo de mi amor a Dios y de mi condición espiritual.
Y es que ahí no tengo, por eso no doy. ¿No doy porque no tengo? ¿O no tengo porque no doy? Hacete esa pregunta. ¿No doy porque no tengo o no tengo porque no doy? Jehová dice, pruébenme y van a ver si no tienen. Y den más y van a tener más. Lamentablemente esto es mal usado hoy en día por el Evangelio de la Prosperidad, que dice que vos tenés que sembrar la semilla y si das 10 Dios te da 100, y da 100 que Dios te da 1000, y da 1000 que Dios te da 10.000. No, no es por ese lado que tenemos que ir. Pero que se cumple, hermano. Si vos aceptás el desafío y no dudás de su provisión, nunca te va a faltar lo necesario. Pero la ofrenda es una evidencia de mi nivel espiritual. Y ellos le estaban robando a Dios y nosotros le robamos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en último lugar, vimos en primer lugar que despreciaron su amor. En segundo lugar, que deshonraron sus demandas. En tercer lugar, desafiaron la paciencia de la venida. En cuarto lugar, dudaron de que Dios podía proveerles. Y en último lugar, llegaron al colmo. Desistieron de su llamado, abandonaron su llamado. Capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Es como que con un tono de pena dice, me están ofendiendo con lo que dicen. Y dijisteis, otra vez la pregunta que hemos visto en los 5 puntos, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿En qué te ofendí? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Más bien decimos, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora fíjate la actitud a la que llegó el pueblo de Israel. Leemos otra vez versículo 14. Por demás es servir a Dios. De ganas estoy siendo fiel a Dios. Ya me cansé. Desistieron de su llamado. El apóstol Pablo dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo sembraréis si no desmayamos. Cosecharéis si no desmayamos. No os canséis. Y también el autor de los Hebreos dice, corre, vamos, corre, ten paciencia, corre con paciencia. Dice en Efesios que vivamos como es digno de nuestra vocación. No bajes la guardia. Aquí ellos habían bajado la guardia. Dice, por demás es servir a Dios. Ya me cansé de servir a Dios. Esto es toda una hipocresía. No se puede confiar en nada ni en nadie. Parece que Dios bendice y le llena de provisiones. Dice a los que hacen impiedad. Parece que cada uno hace lo que quiere y escapa como que no le pasa nada. Así que ya basta, yo me cansé, voy a hacer lo que todos hacen. Bajo la guardia, me salgo de la carrera, me canso de hacer el bien, desisto de mi llamado. Mira, hoy en día es muy difícil no bajar los brazos porque estamos en un tiempo muy, pero muy difícil. Estamos en un tiempo muy, pero muy difícil. Y está el riesgo de que te canses. Ya basta, estoy sin trabajo. Mi familia se contagió del coronavirus, no puedo ir a la iglesia, no, basta, me cansé, ya está, terminó. No cometas ese error de desistir de su llamado. Terminamos leyendo el versículo 18, dice, versículo 16, entonces, fíjate que hubo un pequeño remanente del pueblo que sí escuchó las reclamas del gran yo soy. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, otra vez repite, los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y ahí viene la recompensa de Dios. Si querés después, hay 6 recompensas de Dios a los que temen su nombre. Dice, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos.
en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios está diciendo, si ustedes realmente me temen y se arrepienten, vengan a mí que yo los voy a perdonar. Y van a ser para mí un especial tesoro. Y después lee todo el capítulo 4, que es el último, es cortito, ¿sí? Tiene 6 versículos, es una lista de 6 tesoros, 6 recompensas que Dios le da a aquellos que se arrepienten. Así que termina el libro con un llamado al arrepentimiento. Como las cartas del Señor en Apocalipsis, las 7 cartas mencionan arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Dice, si vienen a mí, yo los voy a perdonar, como perdona el padre al hijo que le sirve, ¿no? Lo leímos en el versículo 18. Claro, un padre siempre va a perdonar a su hijo. Y si vos en este momento estás sintiendo que Dios te llama a levantar los brazos otra vez, que el gran yo soy te está diciendo, mira, ojo, estás viviendo conforme a tu parecer, a lo que a vos te parece, a lo que vos decís, pero ahora me vas a escuchar, esto es lo que yo digo, pero si vos te arrepentís, yo te voy a perdonar porque vos sos mi hijo y yo soy tu padre y vos sos mi especial tesoro y tengo un montón de bendiciones preparadas para ti. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor. El Señor viene pronto, así como pasó aquí. A la vuelta de la página yo volteo mi Biblia y aquí tengo, nacimiento de Jesús. El Señor viene pronto y Él tiene coronas preparadas para los que aman su venida. Vamos a terminar orando. Querido Padre, gracias por este gran mensaje de uno de los profetas menores, Malaquías. Y nosotros hoy somos tu pueblo en esta dispensación. Tú sigues siendo el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y tú reclamas, y tú tienes demandas, y tus exigencias son las mismas. Líbranos de vivir a nuestro parecer, que podamos doblegarnos a tu palabra, arrepentirnos en las cosas en que estamos fallando, y poder sentir el abrazo del Padre que restaura, que perdona y que bendice. Y que cuando tú vengas, que probablemente falte muy, pero muy poquito, nos puedas encontrar de pie. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Fue un tiempo muy lindo. Seguimos en contacto con cada uno de ustedes, alentándonos y alentándonos y animándonos con la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima oportunidad.